Muy buenas tardes, niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy de matemáticas. El tema a tratar tiene que ver con múltiplos de un número y mínimo común múltiplo. Veamos. ¿Qué son los múltiplos de un número? Entonces, son el conjunto de los números que se obtiene al multiplicar un número por los números naturales, incluyendo el cero. El conjunto de múltiplos se representa con la letra M mayúscula. M mayúscula. Ejemplo. Entonces, vamos a hallar los múltiplos del 3. Entonces, si recordamos, en la tabla de multiplicar del 3, nos arroja siempre un producto. Ese producto es el múltiplo que hallamos de multiplicar dos números. Es decir, si multiplicamos 3 por 1, me arroja el 3. Si lo multiplico por el 2, me da 6. Por el 3, 9. Por el 4, 12. Por el 5, 15. Por el 6, 18. Por el 7, 21. Por 8, 24. Por 9, 27. Y por 10, 30. Es decir, este es el conjunto de múltiplos del 3. ¿Listo? Continuemos. Ahora vamos a definir en qué consiste el mínimo común múltiplo. ¿Listo? El mínimo común múltiplo entre dos números es el menor múltiplo, mayor que 0 y común a los dos números. Entonces, ojo, ese número entre dos números es el número menor múltiplo, es el menor múltiplo de un conjunto, pero ese menor múltiplo es mayor que 0, ¿sí? Mayor que 0. Común, ¿qué quiere decir? Que está entre dos conjuntos o más, ¿sí? Común es que se repite, ¿listo? Se repite en dos o más conjuntos. Entonces, el mínimo común múltiplo se simboliza con MCM, minúsculas, MCM. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. En este caso, hallamos los múltiplos de la tabla del 3, que ya anteriormente los mencionamos. Bueno, ahora múltiplos del 6. Entonces, múltiplos. 6 por 1, 6, por 2, 12, por 3, 18, por 4, 24, por 5, 30, por 6, 36, por 7, 42, por 8, 48, por 9, 54, por 10, 60. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hallar los comunes, los repetidos. Si nosotros recordamos cuando vimos los conjuntos, vimos intersección. Intersección es cuando encontramos elementos comunes, elementos repetidos entre dos o más conjuntos. En este caso vamos a hallar los elementos comunes entre el conjunto del 3 y el conjunto del múltiplos del 6, múltiplos del 3 y múltiplos del 6 repetidos. Quiere decir que el signo intersección va múltiplos de 3, intersección múltiplos del 6. Quiere decir que vamos a hallar los repetidos, ¿cierto? Entonces en este caso empezamos a buscar. Entonces, en los dos conjuntos encontramos el 6, encontramos el 12, encontramos el 18 y encontramos el 24 y por último encontramos el 30, ¿cierto? Estos son los repetidos, 5 múltiplos repetidos, ¿listo? Ahora vamos a hallar el mínimo común múltiplo, el más pequeño, el menor, ¿cierto? Pero mayor que 0, ojo, el número, el múltiplo más pequeño, pero debe ser mayor que 0. Entonces en este caso, 6, 12, 18, 24, 30. ¿Cuál es el menor? Menor es el 6, el más pequeño es el 6. Entonces se dice mínimo común múltiplo entre 3 y 6 es el 6. El múltiplo 6. ¿Listo? A continuación los invito a observar una explicación ya más clara. ¿Listo? Veamos.
Bueno, mis niños, entonces luego ya de haber observado, haber escuchado el concepto de un múltiplo, vamos a ver cómo hallamos los múltiplos de un número. ¿Listo? Entonces recordemos que el conjunto de múltiplos se representa con la letra M mayúscula. ¿Listo? M mayúscula. Entonces vamos a decir, ejemplo, múltiplos del 4. Entonces, múltiplo del 4. Entonces, múltiplos del 4. ¿Listo? Entonces, el conjunto de los múltiplos del 4 son aquellos productos, aquellos resultados que nos arroja la tabla del 4, ¿cierto? Entonces empezamos, 4 por 1, 4, hallamos 4 por 1, 4, por 2, 8, por 3, 12, por 4, 16, por 5, 20, por 6, 24, por 7, 28, por 8, 32, por 9, 36, ¿sí? Y por 10, 40, ¿listo? Entonces este conjunto se debe describir, se debe hallar entre comas. Bueno, y aquí ya cerramos el corchete porque ya se acabó el conjunto del 4. Bueno, entonces recuerden, múltiplos con la letra M mayúscula. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, múltiplos del 8. Múltiplos del 8. ¿Listo? Múltiplos del 8. Entonces, empezamos lo mismo. 8 por 1, entonces 8, por 2, 16, por 3, 24, por 4, 32, por 5, 40, ¿cierto? Por 6, 48, por 7, 56, por 8, 64, por 9, 72 y 8 por 10, 80. ¿Listo? Acá. ¿Listo? Bueno, entonces digamos que tenemos estos dos conjuntos, ¿ya? De los múltiplos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir, vamos a hallar otro tema que es ligado con los múltiplos de un número, que se llama el mínimo común múltiplo. Entonces se dice que el mínimo común múltiplo entre dos números es el menor múltiplo mayor que cero y común a los dos números, ¿sí? Y el mínimo común múltiplo se simboliza con M, M, C, M, M, C, M. Entonces dice que es el mínimo, recuerden, es el mínimo. Recuerden que dice que es el número menor, ¿sí? El número menor de dos números, entre dos números, pero debe ser mayor a 0, ¿listo? Y común a los dos números. ¿Común qué es? Vamos a recordar que es común. Común quiere decir que los encontramos entre los dos conjuntos, ¿listo? Entonces vamos a mirar, vamos a observar cómo vamos a hallar el mínimo común múltiplo. Vamos a hallarlo. Entonces, para hallarlo, ¿qué es? Entonces vamos a colocar primero que todo, múltiplo del 4, de la tabla del 4, común. Entonces, común quiere decir intersección, común, que esté en los dos conjuntos. Recuerden lo de los conjuntos, intersección M del 8. Entonces, múltiplos de 4 comunes entre el 4 y el 8. Común quiere decir intersección, que se repiten, que se encuentran entre los dos conjuntos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver quiénes son los que se encuentran en los dos conjuntos. Entonces, empezamos. El 4, no. Listo. El primero, 8. ¿Cierto? 8. 12, no. 16. 16 sí está entre los dos. 16. 16. 20, no. 24. 24 están las dos. 24. 28 no está acá. No está acá solamente en el 4. 32. 32 sí está en las dos tablas. 32, ¿cierto? 36 está solo en el 4. Y 40
el 40 está en el 4 y 40 está en el 8, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son los comunes? Los vamos a escribir acá. 8, 8, ¿cierto? 16, 24, 32 y 40. Estos son los múltiplos comunes que encontramos entre las dos tablas, entre los dos conjuntos de múltiplos. Es decir, 4 y 8. ¿Listo? Ahora, dice que el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Entonces, MCM, mínimo común múltiplo. El múltiplo menor de todos, pero debe ser mayor que 0. Mayor que 0. El menor. Entonces vamos a mirar. Hay 8, 16, 24, 32, 40. ¿Cuál es el número menor? El número menor entre estos 5 múltiplos. Entre estos 5 múltiplos, que son los que están repetidos en los dos conjuntos. Tanto en el 4 como en la tabla del 8. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es el menor? Entonces el menor viene siendo 8. Si ustedes observan, es 8. El menor, acá en este, es el 8. Entonces, el mínimo común múltiplo de esas dos tablas, de tanto el 4 como el 8, 4, 8, es el 8. ¿Listo, niños? Vuelvo. Entonces, vamos a hacer un recuento. Entonces, múltiplos de un número, ¿sí? Entonces, son aquellos números que nos dan a multiplicar dos números naturales. ¿Listo? El producto. Entonces, múltiplos de 4, la tabla de 4. Múltiplo del 8, tabla del 8. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Entonces, el mínimo común múltiplo. Entonces, ¿cómo lo hallamos? Hallamos múltiplos del 8 que estén repetidos en los múltiplos del 8. Entonces, para eso usamos el signo de intersección que nos representa común, que nos representa que estén repetidos. ¿Listo? Entonces los repetidos son 5, 8, 16, 24, 32 y 40. Bueno, mínimo común múltiplo. Mínimo. El mínimo de todos estos. El mínimo. Pero que debe ser mayor que 0. Mayor que 0. Entonces el mínimo es el 8. ¿Listo, chicos? Entonces, niños, esta es ya una explicación, digamos que muy básica. Espero en la próxima clase aclarar dudas, ¿sí? Despejar inquietudes. Y ya para de pronto terminar con el tema, les recomiendo por favor que, ojo, que practiquemos las tablas. Para este tema es esencial las tablas de multiplicar. Bueno, en segunda instancia, les pido que por favor vayan al módulo institucional y realicemos los punticos del taller, desarrollemos el tallercito para practicar sobre el tema, de pronto ya aclarar más las dudas, las inquietudes que tengan, y en la próxima clase pues aclaramos estas mismas incógnitas o preguntas que tengan acerca del tema, niños. Les agradezco mucho por la atención, espero haya sido clara con esta explicación y nos veremos en la próxima clase. Muchas gracias, Dios los bendiga, chao.